Tengan todos muy buenos días. En esta mañana corresponde el seminario 7, en el cual se abordará la aplicación del concepto de espacio de diseño en el desarrollo de biofármacos. Las integrantes del grupo son Beatriz Vázquez, Jessica López y mi persona, Cindy Rodríguez. El objetivo que proponen los autores es aplicar el concepto de diseño en el proceso de validación para procesos biotecnológicos, determinando la relación entre las variables de proceso, atributos de materias primas y parámetros de proceso, y los atributos críticos de calidad. Introducción. Para comenzar es necesario definir qué es espacio de diseño. Este es la combinación multidimensional e interacción de las variables de entrada y los parámetros de proceso para demostrar el cumplimiento de los atributos de calidad de un proceso. Por ejemplo, en las variables de entrada tenemos el tamaño del reactor, que son las diferentes escalas de producción que realizaron en este caso, que más adelante se explicará. Y como parámetros de proceso tenemos la tasa de crecimiento específica, la expresión de la proteína recombinante, la temperatura del proceso, el pH, el oxígeno disuelto, que se estudiaron en el presente artículo. El espacio de diseño incluye las etapas de caracterización, optimización, validación, manufactura comercial y registro sanitario. Todos estos son aspectos de desarrollo y manufactura de biofármacos, pues en la actualidad las regulaciones son más estrictas, por lo que se requiere que los procesos de producción sean robustos y que puedan asegurar la calidad de los biofármacos. Por lo tanto, al aplicar el espacio de diseño, ha permitido simplificar y brindar esa capacidad de poder resolver eventualidades que puedan ocurrir durante el proceso de desarrollo de los nuevos biofármacos. El espacio de diseño se divide principalmente en 3 etapas. La primera etapa se encarga de determinar los efectos de variabilidad de las especificaciones de calidad y desempeño del proceso. La segunda etapa se encarga de los estudios de caracterización y establecimiento de los intervalos de aceptación para cada parámetro crítico de proceso. Y la tercera etapa, que es la evaluación y análisis de interacción de los parámetros críticos del proceso. En la figura 1 podemos observar que se muestran estas 3 etapas, las cuales permiten establecer el espacio de diseño, que será el encargado de delimitar los intervalos tanto de operación como los de control y a la vez alertar cada uno de los parámetros evaluados en el proceso. Ahora abordaremos cada una de estas etapas. En la primera etapa tenemos los estudios de variabilidad. Las etapas de investigación inicial nos van a permitir identificar parámetros de proceso y atributos de calidad de producto. Estos serán una base en los estudios de caracterización. También es muy común que los procesos biotecnológicos tengan una elevada complejidad debido a las múltiples variables que intervienen en cada operación unitaria que compone dicho proceso, sobre todo en aquellas etapas que involucrarán el uso de sistemas biológicos, por lo que se requiere el uso de análisis multivariables y diseño de experimentos para determinar así las respuestas de desempeño del proceso, la identificación de las interacciones entre parámetros y la definición de los intervalos de operación y aceptación. A su vez, es indispensable en esta etapa el análisis de riesgo para la evaluación del grado de confiabilidad y seguridad del proceso, generando satisfactoriamente las especificaciones de calidad del producto. Ahora tenemos la segunda etapa. Esta es la del proceso de caracterización, siendo una de las etapas más importantes ya que proporciona información que será utilizada en etapas posteriores. Esta etapa consta
de 3 secciones. En la primera tenemos un análisis de riesgo del proceso para la evaluación e identificación de los parámetros críticos del proceso que se evaluarán en el proceso de caracterización. En la segunda tenemos el uso del diseño de experimentos para el establecimiento de los estudios de caracterización y por último tenemos la ejecución y el análisis de los datos generados para el establecimiento del espacio de diseño. Ahora bien, tenemos la tercera etapa. Esta aborda la evaluación y el análisis de la interacción de los parámetros críticos de proceso. ¿Qué nos permite realizar esta etapa? Esta etapa realiza la evaluación de los resultados obtenidos en las etapas anteriores para poder determinar los intervalos de operación, control y alerta para cada uno de los parámetros críticos de proceso evaluados. También es importante que se considere los datos históricos del desempeño del proceso y hacer una evaluación del riesgo para estimar si los intervalos de operación permiten garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad del producto. También en algunas ocasiones es necesario generar lotes de prueba para evaluar el espacio de diseño mediante el monitoreo exhaustivo de los atributos de calidad del producto en procesos y producto terminado. Además de estudios de estabilidad, estos análisis permiten generar la evidencia de la compatibilidad del espacio de diseño. Ahora bien, ¿cómo abordamos el concepto de espacio de diseño en el proceso de validación? Una definición de validación, según el artículo, es aquella colección y evaluación de datos científicos que proporcionan evidencia de que el proceso genera productos que cumplen consistentemente con las especificaciones de calidad predeterminadas. A partir de este concepto, el espacio de diseño tiene un papel fundamental en la validación de procesos biotecnológicos. ¿Por qué? Porque esto incrementa el conocimiento sobre los atributos críticos del producto, los parámetros de proceso y la identificación de los intervalos de operación. Ahora bien, la aplicación del espacio de diseño en la validación nos demuestra que la operación del proceso dentro del espacio de diseño generará un producto que cumpla con la calidad predeterminada y que la escala piloto empleada para determinar el espacio de diseño será aplicable y compatible con la escala de producción comercial. Eso nos va a permitir obtener una evidencia documental de la consistencia, control y reproducibilidad del proceso. Para finalizar, se realizará una evaluación del espacio de diseño post-aprobación. Durante la producción a escala comercial, fue necesario monitorear y evaluar los atributos de calidad de los productos. También los parámetros de operación del proceso, asegurando el cumplimiento del espacio de diseño, determinando a su vez el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto. Esto es importante para establecer las metodologías y estrategias de colección y análisis de datos de proceso. Para cumplir estos objetivos se emplean herramientas como el control estadístico del proceso, que permiten determinar el desempeño del proceso con evaluaciones puntuales de cada uno de los componentes. El diseño óptimo de sistemas de medición y evaluación de datos, permitiendo determinar posibles irregularidades en los procesos. También identificando la causa raíz y poder generar una acción de corrección para que de esta manera se tenga un control efectivo sobre los procesos. Los resultados, según
El artículo tuvieron como caso de estudio el establecimiento del espacio del diseño para la producción de una proteína recombinante denominada X1. La primera etapa consistió en un análisis de riesgo a partir del conocimiento obtenido en la etapa de investigación básica para la producción de la proteína recombinante de interés. En la tabla 1 se presentan los resultados de este análisis inicial en el cual se identifica solo la etapa de expansión del microorganismo recombinante con un elevado riesgo sobre la calidad del producto. En la tabla 1 se observa el análisis de riesgo inicial del proceso de producción de la proteína recombinante X1, estudiando las etapas de proceso tales como la etapa de producción de inóculo en contenedores desechables, la expansión del microorganismo recombinante, la producción del biofármaco, la cosecha, filtración de flujo tangencial y la purificación final. Estos resultados eran experimentales y según los resultados de la tabla 1 se muestra que solamente la expansión del microorganismo recombinante tiene un impacto en los atributos de calidad del producto. En la tabla 2 se muestra la experiencia previa del proceso de expansión del microorganismo recombinante y adicionalmente se utilizaron los resultados experimentales de otras proteínas recombinantes tales como X2, X3 y X4 desarrolladas anteriormente, lo que permitió realizar un análisis de los parámetros de proceso y en la etapa de producción y biofármaco para establecer los intervalos de operación preliminares utilizados en diferentes escalas de producción, que permitió a su vez reducir significativamente el número de experimentos y los costos y tiempos de desarrollo. Con base a estos parámetros de operación preliminares se demostró que la etapa de expansión del cultivo celular es un proceso robusto, reproducible en diferentes escalas de operación y configuraciones de bioreactores. Los resultados de la tabla 2 muestran que no existe una diferencia significativa en la tasa de crecimiento específico, en el porcentaje de viabilidad celular y la expresión del biofármaco para las 4 proteínas recombinantes y en las 3 escalas de producción evaluadas. Cabe destacar que los parámetros de desempeño evaluados son variables de los parámetros de proceso, mientras que el escalamiento es considerado una variable de entrada. Mientras que en la tabla 2 se presentan los parámetros críticos del proceso para las 2 etapas de producción, es decir, para 2.5 litros y para 25 litros, identificados como proceso A y proceso B respectivamente, en las que se observa que los intervalos de operación preliminares son aplicables y compatibles a ambas escalas de producción. Y los parámetros que se evaluaron fueron la escala, la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, la duración del cultivo y la concentración basal del medio. Cabe destacar que para la temperatura y el pH no había cambio para ambos procesos. Siguiendo con los resultados, en la tabla número 4 se presentan los intervalos de operación para los parámetros críticos del proceso, los cuales fueron estimados y diseñados a partir de los datos generados en las primeras etapas de investigación y en los procesos de escalamiento. La aplicación de esta metodología permitirá estimar de manera preliminar el impacto de la variabilidad de los parámetros críticos del proceso sobre los atributos de calidad, lo que a su vez permite establecer los límites de operación que serán utilizados en la etapa de evaluación y análisis de la interacción de los parámetros críticos de proceso a partir de un uso de herramientas como el diseño experimental. En la tabla número 5 se realizó un estudio de diseño experimental para obtener datos que permiten un mejor entendimiento del proceso de producción de la proteína recombinante X1. Un análisis factorial de diseño de experimento realizado en bioreactores de 2.5 litros, evaluando el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la concentración celular viable, la viabilidad y duración del cultivo. Las muestras obtenidas de este estudio fueron evaluadas para analizar algunos parámetros de calidad de producto, tales como la fucosa, los agregados, los componentes de bajo peso molecular y HCP, que es las proteínas del hospedero. En esta tabla se muestran los resultados de este estudio, donde se reportan los valores de un análisis estadístico de los datos. A partir de estos resultados se determina que ninguno de los parámetros de operación
tiene un impacto sobre la calidad del producto y solo la temperatura y el pH tienen un impacto sobre los atributos del proceso. La viabilidad y duración del cultivo. Siguiendo con los resultados, en la tabla número 6 se muestran los intervalos de operación durante la etapa de expansión y expresión de biofármacos para el proceso final a nivel de producción. Los parámetros evaluados fueron la concentración del inóculo, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura de proceso, la densidad celular y la viabilidad de paso. Para este caso de estudio, la información preliminar y los resultados del proceso de caracterización y el análisis de riesgo demostraron la robustez del proceso de expansión sobre diferentes escalas de producción, lo que permitió determinar de manera simplificada que los intervalos de operación para los parámetros de proceso preestablecidos generan un producto que cumple con las especificaciones de calidad del producto. Por lo tanto, el espacio de diseño es apropiado para esta etapa. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de un diseño experimental en la que se muestran los efectos combinados de los parámetros que intervienen en el proceso y que fueron utilizados para el establecimiento del espacio de diseño. En la figura 2 se muestran los resultados de diseño experimental multifactorial para un proceso de reacción enzimática. Estos resultados experimentales parciales fueron de los laboratorios Silane. Cabe destacar que en esta segunda etapa, que es el proceso de caracterización antes mencionada, es sumamente importante, debido a que la proporción de esta información será utilizada en etapas posteriores. Y esta etapa consta de 3 secciones, la que consiste en un análisis de riesgo de procesos para la evaluación e identificación de parámetros críticos de proceso que se evaluarán en el proceso de caracterización. La segunda es un uso del diseño de experimento. Y finalmente, la ejecución y análisis de datos generados para el establecimiento de espacio de diseño. Continuando con las conclusiones, los autores del artículo concluyeron que el espacio de diseño puede permitir determinar la relación entre la variable del proceso, es decir, los atributos de materias primas y parámetros de proceso, y además los atributos críticos de calidad. También en algunos casos disminuyen los tiempos de desarrollo y optimización de nuevos productos mediante el uso de toda la información obtenida en las etapas de investigación y desarrollo preliminares, por lo que el uso del espacio de diseño ha permitido simplificar el proceso de aprobación sanitaria de nuevos productos. Como grupo concluimos que los autores sí cumplen su objetivo expuesto en el artículo, ya que se evidencia en los resultados obtenidos que en este caso fueron los intervalos de operación y de alerta, por lo que sus conclusiones expuestas son acertadas. Esta es la referencia que se utilizó, donde pueden encontrar la información expuesta. Gracias.